La investigación científica está al servicio de la humanidad. Los investigadores están convencidos de la importancia de la ética en su práctica profesional. Acompáñanos con nosotros a conversar sobre la ética en la investigación científica en Entrevista TD. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien con todos. Qué gusto tenerlos acá en Entrevista TD. Gracias, Caterina, por aceptar la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias a ti por invitarme y siempre es un placer, es un gusto hablar con ustedes. Y Bien. Vamos a tratar y vamos a aprovechar el conocimiento que tiene Caterina, porque ella es investigadora en el campo de las ciencias de la biología, ¿verdad? De la genética, ¿ok? Un poquito en resumen nos dirías en qué campo específico estás investigando y con ella vamos a tratar el tema de la ética en la investigación científica. Caterina, cuéntanos cuál es la investigación, en qué campo de investigación estás realizando. sí, pues yo tengo una maestría en neurobiología y ahora estoy haciendo un doctorado en bioquímica en Groningen, en Holanda. Y aquí trabajamos con membranas, con proteínas y en el específico mi proyecto consiste en la creación de un biosensor que sea capaz de detectar moléculas que puedan signalar como inflamación, tumores. Y así que mi campo es más en la bioquímica, en el estudio de las membranas y también trabajando con proteínas, también trabajo con ADN y genética. Y, Una curiosidad. ¿Tú podrías contribuir a algo que le llaman la oncología dirigida? Es aquella ciencia que ayuda a detectar justo esas moléculas o células cancerígenas y hacer un tratamiento más específico. y sí, sí, o sea, en ese sentido sí, porque por ejemplo o sea, estoy trabajando con una proteína que se abre, o sea, una proteína así que hay que imaginar como una molécula muy grande Ujú, que se abre en reacción del pH, o sea, de la acidez del entorno tisutal. ujú. Y la cosa es que esta proteína que estamos estudiando, la idea es insertarla en una vesícula, así que me imaginarla como una espera. Dentro de esta vesícula poner un fármaco y de esta manera la idea es como alrededor de una inflamación tumoral el pH es muy bajo y es muy ácido, la proteína se abre y deja pasar el fármaco de manera selectiva ahí donde se necesita. Y Interesante. Qué gran así que, contribución sería a desarrollar un tratamiento más eficaz, ¿no? No tan invasivo y destructivo como la radioterapia, por ejemplo, ¿no? sí, Ok, sí. ok. Bien. En el tema de la investigación, en la ética en la investigación, ¿cuán importante es el que el investigador tenga convicciones y claridad de ética para poder hacer una investigación seria, ¿no? ¿Qué piensas ahí? Y pues, o sea, es una parte muy, muy importante en la vida digamos, de la investigación, tener siempre en cuenta que estamos trabajando para una comunidad científica, una sociedad, ciudadanos, o sea, para la población. Así que en ese sentido siempre es muy importante tener en cuenta cuál es la finalidad del trabajo y cuáles son las consecuencias de las cosas. Así que, o sea, para un científico o sea, es muy relevante tener una formación ética. De hecho, como te estaba contando antes, hay cursos obligatorios que seguir de Ujú. integridad científica. Y así que en ese sentido diría que digamos, es crucial. Y Correcto, de correcto. hecho, sí, En la, un trabajo que estamos realizando con Caterina, debo mencionarlo también, es el poder, espero que por estas alturas, cuando ya esté lanzada esta grabación, el curso esté conocido, ¿no? Difundiéndose,
Y dentro de ese material de estudio que tú has preparado para el Centro de Capacitación de la SCH, tú tocas un tema sobre la Conferencia de Seattle y la Comisión de Dios, ¿no? Eh, no vamos a hablar acá de religión, ¿no? Ese término tiene una peculiaridad, por algo lo llamaron así, ¿no? Explícanos un poquito más qué es esto de la Conferencia de Seattle y la Comisión de Dios. Sí, y pues básicamente en los años 60, en Seattle, se había desarrollado este nuevo prototipo para curar insuficiencias renales y que era una cosa que estaba matando a mucha gente. Ujú, Pero este doctor inventó, basándose sobre su experiencia, ese nuevo prototipo dializador. Pero el problema, como conté, era que la máquina era una, pero la gente y los pacientes eran muchos, ujú, muchos. Así que ahora la pregunta era, ¿a quién dar la máquina y quién es el el paciente más adecuado que puede usar esta máquina? Así que, o sea, esta fue, digamos, una de las primeras preguntas de bioética y luego con el descubrimiento del ADN se abrió una disciplina nueva. Pero esta es una de las primeras preguntas en el campo de la bioética porque, o sea, decidir a quién dejar la vida y a quién no. Así que han formado esta comisión anónima, y por eso se llamaba Comisión de Dios, y de hecho hay la imagen de la gente y no se ve la cara, porque de hecho, claro. o sea, tenía sí, que ser anónimo. Y esta comisión estaba formada por diferentes personas claro, que estaban involucradas en el campo científico, social, económico. Había gente, no sé, abogados, Ujú, o sea, todos los representantes de una población para tener un punto de vista diferente y tener distintas opiniones. Así que formando esta comisión, um, a partir de esta han decidido como una lista de criterios que aplicar a quienes dar la máquina y a quienes no. Y esta lista está basada, no sé, en el rédito familiar, la edad, um, el rango, el sexo, pero digamos, los criterios más importantes eran básicamente la edad y el rango social. O sea, es muy malo, pero esos eran los dos primeros criterios Bueno, que se usaron. ciertamente, de ahí hasta la actualidad ha habido una madurez, ¿no? Hay un proceso de crecimiento bioético, ¿correcto? Exacto. O sea, porque antes, como también explico en el curso, el concepto a la base de la ética era el concepto de ración. O sea, primero hacemos una tecnología y luego vamos a pensar a cuáles son las consecuencias. Pero obviamente con el desarrollo de las tecnologías y también de nuestra conciencia de la tecnología, el concepto a la base se invirtió, o sea, primero las consecuencias y luego la tecnología. De hecho, aunque haya mm, una madurez desde el pasado, pero ahora, por ejemplo, con el COVID tuvimos el mismo problema porque las terapias intensivas estaban llenas y los doctores tenían que decidir a quiénes dar los medicamentos ofrecidos en la terapia intensiva. No sé si se dice así en español, terapia intensiva. Sí, sí, eso es correcto. Ah, y, y al final aplicaron los mismos criterios de la Comisión de Dios, o sea, dar prioridad a los más jóvenes. Así que aunque haya pasado mucho tiempo, pero al final la base siempre es la misma. Claro, en situaciones límite, como en nuestro país, porque ahorita estamos grabando, ella está en Holanda, ¿no? ¿Verdad? Yo estoy en Lima, Perú, ¿no? Pero en nuestro país ha sido uno de los países más golpeados por el COVID por la cantidad de muertos que tuvimos acá, ¿no? Más de 200.000 personas. Es una cosa brutal para nosotros realmente, ¿no? Muy traumática. Y ver a diario los golpes de médicos, enfermeras que hacían lo posible por salvar la vida de la gente, pero
no tenían oxígeno, no tenían qué oxígeno darle o qué medicamentos darle, es bastante duro, ¿no? Realmente. ¿Eh? Entonces, Sí, ahora cuando se propone una investigación, tú ya has mencionado, primero se mide o se ve las consecuencias y luego se ve la tecnología que se va a desarrollar. Explícanos un sí, poquito más ese cambio cualitativo tan importante. sí. O sea, es que con el descubrimiento del ADN han empezado a salir todos los, digamos, o sea, obviamente los beneficios de, de estas nuevas técnicas como la del ADN recombinante, pero también han salido todos los problemas. Y, o sea, es normal que cuando no sabes, cuando al principio de una cosa la conoces, pero no la conoces realmente, Ujú. la usas sin conocer las consecuencias. Así que yo creo que el mecanismo evolutivo que nos llevó ahora a pensar primero a las consecuencias y luego a la tecnología es simplemente nuestro, digamos, aprendizaje natural que nos enseña que si ves una cosa más, dos, o sea, tres veces, al final entiendes que hay que hacer un paso atrás y entender antes las consecuencias y luego desarrollar la tecnología. Y digo este porque se refiere al hecho de que, por ejemplo, ahora, cuando hay un proyecto y el proyecto pasa, o sea, cuando el proyecto sí tiene que ser financiado, um, hay unos criterios que tienen que ser aprobados para que el proyecto siga. Y una de las partes más importantes y que normalmente un proyecto puede estar parado y no empezar por años es la parte bioética, porque si la comisión ética detrás del proyecto no va a aprobar la continuación de la investigación, el proyecto no empieza ni recibe dinero ni nada y, o sea, prueba del hecho de que primero piensan a las consecuencias de lo que la comunidad científica quiere hacer y luego dejan hacerla y desarrollar las ideas del equipo y del grupo que escribió el proyecto. ¿Mm? Entonces, hay estándares mucho más exigentes porque la cosa es bastante seria con el desarrollo de la ciencia y la tecnología y los impactos que puede generar en nuestra vida cotidiana también, ¿no? En esa línea, ¿crees tú que la comunidad em, académica, no la investigación, sino la gente que hace docencia, ¿no? Que está en el aula de clase, eh, realmente puede introducir en los nuevos investigadores, las nuevas generaciones, la importancia de la ética o hay que hacer algo con ello? ¿Qué piensas? Y, o sea, en ámbito académico, no, o sea, ellos pueden hacer algo porque, o sea, los docentes que enseñan en la universidad, por ejemplo, ahora siempre me refiero al ámbito científico porque es el ámbito Claro. que conozco más. Ujú, Pero, por ejemplo, para ser docente en la universidad, tienes que tener el PhD, el doctorado. Así que si has hecho el doctorado, has trabajado en un laboratorio y sabes qué significa manipular el ujú, ADN, la genética, modificar el genoma. Si estamos en un ámbito científico, en este caso especialmente biología, bioquímica. Así que, o sea, los mismos docentes que ahora enseñan las teorías básicas de la biología, de la bioquímica o lo que sea, han trabajado antes o sea, con muestras reales, así que saben qué significa realmente la ética en un concepto práctico, por así ujú. decir. Y así que sí, si luego a la hora de enseñar a los estudiantes la teoría añaden la parte ética, yo creo que pueden hacer un trabajo excelente y um, uh, dejar el mensaje que quieren. Ujú, ujú. La, la investigación, para ir cerrando las ideas, la investigación en el campo de la biología o de la bioquímica, em, ¿qué nuevas oportunidades de tratamiento visualizas tú? ¿Qué nuevas cosas favorables para la salud pueden salir de estas investigaciones? Cosas muy prácticas, puntuales.
¿Qué crees? Y sí, y pues seguramente, por ejemplo, nuevas terapias, por ejemplo, como te estaba diciendo, por ejemplo, la proteína con la que estoy trabajando, que puede ser un vehículo para vehicular un fármaco de manera específica en un sitio de inflamación, sitio tumoral. O, por ejemplo, también con las técnicas del ADN recombinante es posible aislar y cortar secuencias de ADN y reemplazarlas con otras o eliminarlas directamente. Así que, por ejemplo, si intentamos a una enfermedad genética debida a un gen específico, con las técnicas del ADN recombinante se puede aislar el gen de interés, cortarlo y, en teoría, modificar la vida del paciente. O, por ejemplo, no sé, en el curso menciono el ejemplo de la insulina, o sea, de la producción de insulina como terapia para la diabetes. Y en este caso, por ejemplo, siempre se utilizaba la técnica del ADN recombinante para insertar el gen que codifica por la insulina en un vehículo llamado plásmido que sea expresado en una célula y de esta manera transformar el plásmido en una bacteria hace que la expresión de esta proteína sea exponencial, muy alta, y a partir de ahí es posible aislar la proteína y utilizarla como terapia para curar la diabetes y, Pues, y mejorar la salud. claro, te escucho hablar y digo, wow, ¿cuánto nos falta aquí en mi país llegar a esos niveles de desarrollo, ¿no? Ciertamente, pero también me doy cuenta que eh, hay una oportunidad en personas como tú que hacen esa investigación y quieren de manera muy solidaria compartir eso. Y decir, oye, mire, conocimiento se está haciendo, o sea, compartámoslo, ¿no? Y qué Sí. bacán, eso lo aplaudo muy bien, ¿no? Para cerrar, Pero, sí, dime, dime. sí. No, o sea, es que en este sentido quiero decir que yo me siento, o sea, la parte científica, moral, ética, tengo que decir que he empezado a desarrollarla más desde que conocí muchos latinos en el laboratorio. Yo estaba en Francia y ahí he conocido, como ya te estaba contando, Ujú. amigos argentinos de Perú y, o sea, hablando los dos español y claramente hemos empezado a hablar más y así, y fue gracias a ellos y con su mentalidad muy abierta, y de hecho, por eso o sea, eran muy buena onda, eh, todavía me llevo muy bien, y fue gracias a ellos que yo empecé a reflexionar más sobre la moral en un sentido más ético en la ciencia. O sea, me siento que antes de conocerlos era más, digamos, ingenua, no sé si se dice en español, Ok. pero desde que los conocí me siento más madura en ese sentido, y así que fue gracias a latinos que han estudiado en Sudamérica, porque han estudiado en Argentina y en Perú, en Venezuela. Así que quería decir esto para mencionar el Latinoamérica en ese sentido. Hemos puesto nuestra contribución entonces como latinoamericanos, Exacto. ¿no? Hemos tocado el tema de la ética y la investigación científica con Caterina Presutti, nuestro programa de entrevista TD. Muchas gracias, Caterina, por la oportunidad de tenerte en el programa. Gracias a vos, de nada. Nos vemos en el siguiente episodio. Oiga, hasta luego.